Bueno, yo estoy acá con un amigo, Norberto Chiviló, abogado, un hombre de trayectoria en la historia, revisionista, que entre otras cosas tiene el gran mérito de haber publicado el periódico Restaurador, que se editó durante 14 años en forma, se distribuía gratuitamente en distintas instituciones y que me parece un verdadero material de consulta histórica que correspondería incluso que esté en las bibliotecas públicas para consulta de los historiadores o de los estudiantes de historia. Así que buenas tardes, Norberto, estoy a tu disposición. Hola Leonardo, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy honrado de que me hayas invitado a tener esta charla vía Zoom. Bueno, es para mí un gusto estar esta charla juntos. No sé si querés referirte vos a la tarea del restaurador, que Bueno, ahora sale por, se distribuye por internet, antes se hacía claro, en sí, forma de... bueno, yo durante 14 años, bueno, en primer lugar, debo decirte que edité y fundé un periódico que se llamaba El Gran Americano, que lo había puesto bajo el manto, digamos así, de una institución. Se llegaron a publicar 3 números bajo mi dirección, el primero de 12 páginas, el segundo de 16 páginas y el tercero de 20 páginas. Bueno, desgraciadamente por problemas internos de la institución, yo fui separado de la misma y a partir de ese momento edité mi propio periódico que se llamaba El Restaurador. Eso fue a fines del año 2006. Bueno, lo pude editar cada 3 meses en forma ininterrumpida y periódicamente durante 14 años. El último número publicado fue el número 54 de marzo del año pasado, oportunidad que, bueno, todos conocemos que ocurrió este asunto de la pandemia y a raíz de ese hecho decidí no seguir editándolo porque, bueno, trastocó todos los planes. Es decir, era imposible conseguir las propagandas por la situación que estaban las empresas, los comerciantes, los profesionales, y decidí dar por finalizada esa tarea después de tantos años. Lamentablemente, porque yo pensé que esto lo iba a poder continuar hasta el día que yo no estuviera más. Pero bueno, las circunstancias se dieron así y no tuve más remedio. Pero, como dice el dicho, cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. Y yo les comuniqué a mis lectores, porque también el periódico se distribuía vía versión PDF, yo tenía lectores inclusive muchos en el Uruguay y en Europa, y por supuesto en las provincias nuestras. Bueno, les comuniqué de mi decisión y uno de los lectores me escribió y me dijo que bueno, era una lástima de que todo ese trabajo que se había hecho durante tanto tiempo y que él consideraba valioso se perdiera. Entonces me propuso que él se comprometía a hacer un blog. Bueno, yo de eso no entendía nada ni nunca había considerado hacerlo así, pero bueno, le dije que, bueno, cómo no, si él se consideraba capaz de hacerlo, con todo gusto. Bueno, él comenzó a hacerlo, armó un blog y actualmente el periódico ha incorporado aproximadamente 600 artículos, entre los cuales están todos los artículos publicados en los 54 números del Restaurador, y periódicamente voy incorporando nuevo material. Bueno, eso es lo que te quería comunicar y hacer saber sobre el Restaurador, que también era de carácter gratuito. Yo lo financiaba con propagandas de gente amiga, de comerciantes, profesionales, y se distribuía en instituciones, por ejemplo, el Instituto Rosas de Capital, el Colegio de Abogados de San Martín, bibliotecas y escuelas de aquí del partido de General San Martín. Bueno, eso es lo que te quería contar.
para que la Sí, gente que está escuchando tuviera una idea de lo que es el periódico. sí, en realidad me diste una mala noticia, porque yo algunos de algunos números de Gran Americano también vi, y después empecé a ver El Restaurador. Entonces, si hace 14 años que lo dejaste de hacer, estoy viejo ya, 14 años. Claro, claro. No, y la verdad que sería, ojalá que algún día se vuelva a publicar, porque, viste, siempre en papel hay gente que lo Sí, ve, sí, claro. que son dos cosas distintas. Lo que pasa, Leonardo, que uno, bueno, ya tengo unos años y ya me resulta difícil volver a reiniciar Bueno, sí, todo esto. pero, Hace 14 años atrás, bueno, uno claro. tenía unos pocos años menos, otra voluntad y eran otras circunstancias. Ahora, bueno, ya Sí, consideré que ya es imposible reflotar todo esto. a mí a veces me pasa lo mismo. Yo el último libro que hice lo tuve ahí en carpeta, terminado, y no sabía si publicarlo o no, que sí, al final digo, bueno, si no me decido a publicarlo va a quedar Claro. queda en la nada. Y casualmente hoy una amiga me preguntaba si no pensás publicar otro, y cada vez cuesta más sentarse y ponerse a, pero bueno, Sí, cuesta más y también la cuestión financiera claro, hoy día pesa mucho también. ese así, Mi periódico, como te dije, yo lo financiaba con propagandas de gente amiga, claro. pero en estas circunstancias económicas tampoco puedo ir a pedirle a la gente una colaboración, ¿no? Ni obligarlos, digamos, obligarlos moralmente a hacerlo. Bueno, Hay decime que una ser cosa, realista y decir, bueno, hasta aquí llegamos. ¿te está indicando bien la señal de grabación ahí? Yo eso no lo veo porque lo cerré. Ah, bueno, a ver. No, aparentemente está grabando bien. Bueno, yo quería hablar de algunos temas que habíamos hablado personalmente la vez pasada, no sé si de Urquiza o de quién. Total, tenemos tiempo en este programa o en los que vengan en desarrollar todo, no sé qué te Claro. parece a vos. Si te parece de Urquiza, me parecería interesante, ¿no? Un personaje que fue de tanta trascendencia en la historia argentina y bueno, que dio por tierra su actuación con el gobierno de la Confederación Argentina de Rosas, ¿no? Entonces, no sé si te parece, con todo gusto, podemos Sí, sí, me parece bien hablar un porque, poco de Urquiza o de otro. bueno, Urquiza me parece una persona, digamos, importante dentro de la Confederación en el sentido de la trayectoria que tuvo, no por lo que bien que hizo, sino por la trayectoria en el tiempo, me refiero, porque Urquiza en principio, no sé si era, para mí no era federal, no sé vos qué conceptos tenés ahí, si tenés más datos. Eh, yo de eso no, me parece que sí, que él era federal, ¿no? Pero era más comerciante que federal. Claro, pero en principio no era de filosofía o de cultura federal. Después se hizo federal y fue, digamos, apoyado por Rosas y viceversa, ¿no? Era un caudillo de la federación. Eh, Claro. ya un poco tardío, digamos, pero en fin. Ahora, si uno lee, por ejemplo, la, la, el libro de Lapas, de Alcibiades Lapas, que se llama La masonería argentina a través de sus hombres, que da una pequeña biografía de todos los personajes principales. Habla de Urquiza como masón y que empezó en el año 47, entró en la masonería, y que fue Ajá. casualmente cuando empezó a complotar contra Rosas, cuando se puso de acuerdo con los unitarios y quiso, en cierta forma, estaban tratando de separar la Mesopotamia como un país aparte. E incluso hicieron el Tratado de Alcaraz, que Rosas le hizo dar marcha atrás después. Y fue en el año 47, que fue cuando empezó en la masonería. Este, Claro. Después, en cada hecho significativo de la vida de Urquiza, ya sea Caseros, Pavón, Cepeda,
incluso la guerra Paraguay, ahí se veía como o le aumentaban un grado o le daban un premio o algún homenaje. O sea que ahí yo creo que tuvo bastante que ver la masonería con la actuación de él, ¿no? Claro, sí, 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 por supuesto. Y la masonería tuvo una actuación importante, como vos decís, antes de Rosas, pero también después de Rosas. Inclusive muchos rosistas fueron masones, porque pasó a ser una cosa de la época, digamos, una moda de la época, de la gente, digamos, de cierto estatus social, de ser masón. Inclusive Lucio Norberto Mansilla también ingresó en la masonería y bueno, otros rosistas también ingresaron en la masonería después después de Caseros, ¿no? Sí, en general era era generalizado, sí, pero un Sí, era poco, una moda, digamos, quedaba bien ser de la masonería, ¿no? sí, como ahora, ¿no? Como Y a veces. también, Pero en general los federales no había tanta masonería como en los unitarios, era un poco más, no, por supuesto, Rosas era contrariamente a las sociedades secretas, claro. las perseguía prácticamente a las sociedades secretas, Sí, los federales eran más era de la contrario, ¿no? religión, de la tradición, qué sé yo, por ejemplo, Quiroga. Claro, más tradicionalistas, exactamente. eh, Más afectos a la religión y a las tradiciones españolas, ¿no? Así es. Y bueno, con respecto a Urquiza, Bueno, cuando vos, lo que vos decís en el año 1847, bueno, también hay que ver, digamos, en esa época la situación que se daba entre la Argentina, la Confederación Argentina y el Imperio de Brasil. Es decir, desde tiempos de la radicación en América de los castellanos y de los portugueses, de los lusitanos, se suscitaron conflictos permanentes por, digamos, la posesión de las márgenes del Río de la Plata. Y bueno, todo eso fue haciendo, digamos, dividiendo y creando conflictos entre españoles y portugueses. Bueno, eso originó la primera guerra con el Brasil y después de la paz, bueno, también no hubo un acercamiento tan estrecho entre la Confederación Argentina y el Imperio de Brasil. La Confederación Argentina, en realidad, bajo el mando de Rosas, fue bastante leal con el Imperio de Brasil, porque por aquella época había una revolución republicana que era la de los farrapos. sí, Los farrapos querían crear una república en Río Grande do Sul y anexarse también al Uruguay y parte de la Mesopotamia argentina. Rosas no les dio ayuda en ese momento, no obstante ser enemigos del imperio. Pero el imperio, en su momento, con el asunto del Paraguay, creo que en el año 1842, reconoció la independencia del Paraguay, cosa que disgustó bastante a Rosas porque Rosas consideraba al Paraguay como una provincia argentina. Para más o menos la fecha que vos decís, 1847, había una situación de la Confederación Argentina que era bastante, digamos, importante en cuanto a que se había logrado una paz interna, ya no había enemigos interiores, lo único que resistía era el Uruguay con los exiliados y los extranjeros que estaban en esa ciudad, pero el resto del Uruguay y el resto de la Confederación Argentina estaba prácticamente pacificada. También, bueno, ya se había levantado el bloqueo inglés y los franceses habían quedado solos y prácticamente después
digamos, del año 1846, de la angostura de Quebracho, ya prácticamente no hubo más intervención, digamos, en los ríos interiores argentinos. Bueno, la situación de la Confederación era promisoria porque había inclusive, lo dicen muchos personajes de la época, había avanzado bastante económicamente, se vivía bastante bien, muchos emigrados de Montevideo regresaban a la Confederación, aquí no tenían ningún problema, nadie les hacía ningún problema. Y también la Confederación tenía 3 ejércitos poderosos. Uno era el que estaba al mando de Urquiza, al cual Rosas pertrechaba y le mandaba recursos. El otro ejército poderoso estaba bajo el mando de Oribe, que estaba sitiando Montevideo, y el tercero era el que estaba un ejército, digamos así, prácticamente de reserva, que estaba en los Santos Lugares de Rosas, muy cerca de donde yo vivo. Yo vivo en Ballester, y muy cerquita de aquí, prácticamente 1,5 kilómetros, estaba la comandancia del ejército de la Confederación Argentina, los Santos Lugares de Rosas. Por el contrario, en esos momentos el Brasil se encontraba un poco debilitado, primero porque había ciertos procesos de revoluciones republicanas que se daban en Río Grande do Sul, en Santos y otras localidades y ciudades, ciudades brasileras. También ellos tenían el problema de los esclavos, porque tenían una gran población de esclavos que eran afectos a Rosas, porque bueno, lo veían a Rosas como un libertador, y eso lo defensor de los reconoce, reyes. y justamente eso lo reconoce en unos escritos Sarmiento, en unas publicaciones que llama Rosas el desorganizador argentino, refiriéndose a la situación que creaba la figura de Rosas en esa población tan extensa del imperio brasilero, ¿no? Entonces, Sí. bueno, no le quedaba más recurso a Brasil. ¿Cómo? No, te escucho, te iba a hacer un comentario, pero Digo, termina es que no le quedaba más recursos al Brasil para lograr su subsistencia, porque a la larga el Brasil, veía la clase dirigente del Brasil que iba a sucumbir bajo las fuerzas de Rosas, porque el Brasil no tenía un ejército comparable al de la Confederación Argentina. Si bien tenía una marina bastante poderosa, más poderosa que la de la Confederación, pues bueno, pero recordemos que durante la Primera Guerra argentino-brasileña, si bien la armada brasilera era superior a la Argentina se batió muy bien bajo las órdenes del almirante Brown, ¿no? Entonces, lo que le faltaba al Brasil era un ejército poderoso de tierra y sobre todo lo que es la caballería. No tenía una caballería similar a la que tenía la Confederación bajo el mando de Urquiza, ¿no? Entonces no le quedaba más remedio al imperio, bajo la corona de Pedro II, que tratar de lograr sacarse a Rosas de encima. Claro, El lema era Rosas o el imperio. claro, porque Rosa siempre fue como un muro de contención para el imperio. Brasil fue imperialista desde un principio y había avanzado siempre sobre las provincias hispanoamericanas. Había usurpado Mato Grosso en 1803, había ocupado, las misiones orientales, el mismo de Río Grande do Sur, que vos lo nombraste, la revolución de los farrapos, le ofrecieron a Rosas incorporarse a la Confederación y Rosas le dijo que no, que primero se separen y después hablaban. Claro. Y Rosas siempre actuó lo igual. Cuando la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, que vencida la Confederación Peruano-Boliviana, le ofrecieron a Rosas incorporar el Alto Perú a la Argentina. Y Alto Perú en una carta que le manda, Rosas en una carta que le manda a Pacheco, le dice: eso no va a suceder mientras yo esté en el gobierno, porque sería aprovecharnos de la mala situación de los bolivianos y crearía un rencor que duraría para siempre.
O sea que Claro, fue la esa, política siempre de Rosas, ¿no? claro, esa situación se dio cuando el ejército federal perseguía a las fuerzas derrotadas de Lavalle, que se iban hacia el norte y después pasaron a Bolivia. Claro. Pacheco ahí le pide a Rosas autorización para penetrar en Bolivia y Rosas niega porque él no quería la incorporación de Tarija ni de las localidades que habían pertenecido, digamos, a la Argentina o a las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino era por la voluntad libre de los pueblos. Y además, como en ese momento Bolivia se encontraba en una situación de revoluciones y de conflictos internos, Rosas dijo de que no quería aprovecharse de esa situación. Con lo cual vemos el concepto que tenía Rosas de la legalidad y del respeto hacia las naciones hermanas, porque el ejército de Pacheco en ese momento era un ejército muy poderoso y no le hubiera costado mucho reincorporar aquellas localidades y ciudades de Bolivia a la Confederación Argentina. Pero Rosas se opuso con esos argumentos, que creo que son argumentos muy valederos, que hacen, digamos, a las relaciones entre los pueblos, ¿no? Sí, incluso con Paraguay hizo más o menos lo mismo, porque Rosas con Francia había hecho una especie de pacto digamos, de mantener el status quo, que ellos no nos iban a separar y la Confederación lo iba a adherir por la fuerza. Y incluso cuando Carlos López, ofendido porque no le habían reconocido la independencia, apoya la revolución de Madariaga, lo manda tropas al mando de Francisco Solano López, Rosas le ordena a Urquiza que la expulse del territorio, pero que no cruce de ninguna manera el Paraná. O sea que Rosas siempre respetó, digamos, las autonomías de las demás provincias, ¿no? Exactamente, sí, sí. Siempre respetó al Paraguay también. Nunca tuvo actitudes hostiles contra el Paraguay, sino todo lo contrario. La idea de él era tratar de formar una confederación con todos aquellos países y regiones que habían formado parte del virreinato del Río de la Plata. Él no es Así, que quería que renaciera el virreinato, él lo que quería hacer era una confederación de países que habían conformado el virreinato, ¿no? Que cosa totalmente distinta. Si no, no quería una anexión, sino una unión entre todos estos países, ¿no? sí, yo eso lo digo un poco en el libro mío de Artigas, Rosas y Francia, que precisamente nombro esos tres personajes, la trayectoria de cada uno con respecto a la Confederación. Ahora, con respecto a los ejércitos, sí, en general la Confederación tuvo mejores ejércitos de tierra que los brasileños. Por eso los brasileños de todos modos intentaron, hasta que lograron, conseguir una traición o alguien que digamos que los ayudara a vencer a Rosas, a sacar a Rosas, que era el verdadero muro de contención que tenían el avance hacia el Río de la Plata. Claro, y no solamente de contención, sino que ellos veían a Rosas como la persona que podía poner fin al imperio de Brasil, ¿no? Claro, El sí, lema de ellos, hablaban de Rosas o el imperio. claro, sí, sí. Para Entonces ellos, les proponen, empiezan a hablar a través de emisarios y de ahí bajo cuerda con Urquiza, le proponen hacer una alianza o que al menos se mantenga neutral, siendo que precisamente Urquiza era el jefe de todo el ejército de la Confederación, que podría actuar en contra de Brasil. Y ahí Urquiza tiene una actitud incomprensible, yo creo que hasta para el mismo Rosas. Yo no sé, a veces sospecho Rosas, ¿cómo no sospechó de Urquiza o no pudo hacer nada? Porque lo que pasa es que era una cosa tan increíble que se pasara de bando,
que nadie pudo creerlo, ni siquiera los brasileños. Cuando le proponen a Urquiza pasarse, Urquiza contesta airadamente, incluso por los diarios, en los periódicos de entrerrianos, dice, ¿cómo cree Brasil? ¿Cómo ha imaginado por un momento que yo permanecería frío e impasible espectador de esta contienda en lo que se juega nada menos que nuestra nacionalidad? Dice, debe de tener por cierto de Brasil que el general Urquiza va a dar batalla por los derechos de la patria y sacrificar, si fuera necesario, su persona, sus intereses y cuanto posee. Incluso Claro. después en un periódico entrerrianos que, como en tercera persona, dice, sepa el mundo todo que verá al inmortal general Urquiza al lado de su honorable compañero, el gran Rosas. Y a los pocos días se da vuelta. Claro. Bueno, yo pienso que a Urquiza lo disgustó una actitud, actitudes de Rosas, en defensa, digamos, Rosas en defensa de la Confederación Argentina. Tengamos en cuenta de que Urquiza era un comerciante, un buen comerciante, de ser un bolichero, digamos, un propietario de un almacén, lo que sería una pulpería, pasó a ser el hombre más rico prácticamente de la Argentina, de Entre Ríos ni hablar, prácticamente también inclusive más rico que Juan Manuel de Rosas. Pero ¿qué hacía Urquiza? Priorizaba sus intereses personales a los intereses de la patria, contrariamente a lo que había pasado con Rosas. En el año 1838, cuando se produce el bloqueo francés, ese bloqueo perjudica a los hacendados, entre los cuales se encontraba Rosas, porque no podían exportar su producción de cueros y demás. Los amigos de Rosas y los familiares le decían, Juan Manuel, tienes que arreglar con los franceses, pues se nos están pudriendo los cueros en las barracas. Pero Rosas no arreglaba hasta tanto los franceses no reconocieran los derechos de la nación. Y bueno, así fue. En cambio, Urquiza privilegiaba más sus intereses particulares que los de la nación. Tengamos en cuenta que más o menos para 1847, 48, la ciudad sitiada de Montevideo recibía mercaderías que enviaba Urquiza, que le vendía Urquiza y las enviaba a través de unas balleneras. Esas balleneras regresaban a Entre Ríos con mercaderías europeas que ingresaban a Entre Ríos y de Entre Ríos pasaban a Buenos Aires como si fueran mercaderías entrerrianas sin pagar derechos. Rosas eso lo cortó, ese flujo de mercaderías europeas a través de Entre Ríos, porque bueno, eso violaba el tratado que se había firmado de la ley de aduanas. Eran mercaderías extranjeras que pasaban como mercaderías nacionales cuando no eran nacionales. Rosas eso lo impide y también impide la compra del oro de Buenos Aires por parte de Urquiza, porque Urquiza ese oro que compraba en Buenos Aires más barato lo vendía en Montevideo a mayor precio, lo canjeaba por mercaderías y así obtenía importantes ganancias. Tanto es así que muchos historiadores afectos a Urquiza dicen que Rosas entorpeció el engrandecimiento de Entre Ríos. No es que entorpeció el engrandecimiento de Entre Ríos. Rosas lo que protegía era la Confederación Argentina, entre las cuales estaba formando parte de Entre Ríos. Entonces, inclusive un diplomático inglés se refiere a Urquiza como un inescrupuloso comerciante. Y bueno, esa inescrupulosidad de Urquiza lo llevó a defeccionar del bando nacional y aliarse a un país enemigo, siendo ello un acto total de traición. Yo siempre pienso y digo
¿qué hubiera pasado si en ese momento hubiera vivido el general San Martín? Después de todo lo que dijo San Martín de la alianza de los unitarios con los extranjeros, ¿qué hubiera dicho de Urquiza cuando lo hubiera visto aliarse a los enemigos de la Confederación Argentina? Bueno, me imagino lo que hubiera Ajá. dicho, pero bueno, ese Bueno, es otro cantar. pero incluso esa, la tradición de Urquiza, eh, hasta los mismos brasileños desconfiaban de que podía ser cierta. Por ejemplo, Ponte dice, pero obrará de buena fe Urquiza, ¿no será una comedia entre él y Rosas? Claro, Y decía, el general de todos los ejércitos de la Confederación no podía creer que se había dado vuelta. Este, claro, inclusive, bueno, inclusive Pedro II, cuando le presentaron esa situación de la defección de Urquiza y la celebración de un tratado entre Urquiza y el Imperio de Brasil, en principio se negó a firmarlo porque no quería avalar una traición de un general argentino hacia su propio país. Pero bueno, lo convencieron de que esa era la única forma, aliándose a Urquiza y quitándole a Rosas ese ejército tan importante, para lograr la supervivencia del Imperio de Brasil. O sea que no tuvo más remedio Pedro II que firmar ese tratado con Urquiza para lograr de esa forma voltearlo a Rosas, ¿no? sí, y ahora vos fíjate que entre las excusas que se dan, o que dan, después quiere justificar de alguna forma el haberse puesto contra Rosas, es la organización nacional. Pero a las 48 horas estaban todos peleados entre ellos. Urquiza, Claro, a las 48 horas, bueno, ya había fusilado a Chilaver, a todo el batallón de Aquino en conjunto, y incluso más tarde le dijo a Gore, al ministro inglés, le dijo, el único que puede organizar, gobernar este país es Rosas, porque estaban todos peleados. Sarmiento se había ido este, de, de mala gana, se había ido a Brasil, dijo, me da vergüenza recorrer los pasillos de Itamaraty, enterarme del dinero que le habían pagado. Incluso cuando la batalla fue el 3 de febrero, ¿no? Y los brasileños quieren hacer el desfile el 20 y Urquiza no quería, pero los brasileños lo querían hacer el 20 de febrero porque era la conmemoración de la batalla de Ituzaingó, entonces como una revancha. A tal punto que, bueno, lo forzaron, que Urquiza cambió la fecha, la hora del desfile como para tratar de no entrar al mismo tiempo que los brasileños. Y según varios testigos, incluso Sarmiento en algunos escritos, y varios testigos dicen que recorrió la calle de Florida rápidamente en un caballo, dice, de poncho y galera en un caballo, en un hermoso caballo con la marca de Rosas y un cintillo punzó. Y Sarmiento dice, estuvo todo el acto como empacado en la escalinata de la Recoba, dice, pues, o sea, Urquiza en el momento ahí se dio cuenta que lo habían usado y después fue lastimosamente manejado por todos los doctores unitarios, ¿no? claro. Sí, justamente uno de los argumentos que dan para justificar el levantamiento de Urquiza era es decir que era para promover la libertad. Pero el ejército del Imperio de Brasil estaba formado prácticamente por esclavos. Bueno, Era un imperio esclavista, o sea que de libertario no tenía nada. Además, mira, yo además, eso cuando, lo he dicho muchas veces, que a lo largo de la historia siempre estuvo la libertad, la democracia, siempre como excusa, o el tirano, sacar el tirano. En la guerra Paraguay querían sacar al tirano López, que los paraguayos estaban de lo más conforme con el tirano López, y llevar la libertad a Argentina, que había
barrido a todos los federales del interior, había hecho un fusilamiento y degüello por todos lados, y los brasileños, que tenían 1 millón de esclavos, van a liberar al pueblo paraguayo. Para eso, Claro. y no solamente no lo liberan, sino que encima le matan el 75% de la población, siempre con la excusa de la libertad. Y acá también, la excusa era sacar al tirano Rosa, en fin, siempre la misma. Claro. Bueno, cuando Rosas comandaba la Confederación Argentina, los esclavos que podían escaparse del Brasil y llegaban a la Confederación Argentina se convertían en libres. Después de la batalla de Caseros, esos esclavos que llegaban a la Confederación Argentina de Urquiza eran devueltos al Brasil como esclavos, ¿no? Ahí la diferencia entre uno y otro y cómo se cae el argumento, ¿no? Sí, incluso cuando la guerra Paraguay, que el ejército paraguayo estaba compuesto por 40 esclavos negros por cada blanco, por cada libre, los llevaban con la promesa de que después de la guerra lo iban a liberar, cosa que no cumplieron, por supuesto, ¿no? Claro, claro. No solamente eso, sino que robaban prisioneros paraguayos para llevarlo como esclavo a Paraguay, incluso chicos, como el caso Sí, de sí. Domé García, el almirante Domé García de acá, que era un chico paraguayo robado, que después lo recuperaron unos parientes desde acá de Buenos Aires. Claro, claro. Norberto, vos sabés que el tiempo, no sé exactamente a qué hora empezamos, yo no tomé la precaución de anotar exactamente la hora. Te digo por si se llega a cortar. Perfecto. O si te parece, lo cortamos y seguimos en otro momento, Claro, si Leonardo. querés redondeamos un poco el tema. No, Y yo creo que con lo ya dicho está suficiente, me parece. Bueno, solamente decir que hay una carta que le envía Sarmiento a Urquiza después de Caseros, echándole en cara el dinero, el total del dinero, los patacones que había recibido del Imperio de Brasil para darse vuelta en contra de la Confederación Argentina, ¿no? Que justamente es una carta de Sarmiento que nada tenía de rosista, ¿no? sí, bueno, también están las cartas de Urquiza, por ejemplo, a un tucumano que le decía que había cometido un crimen, dice, nunca me voy a terminar de arrepentir del crimen terrible que cometí. Incluso al mismo Rosas se confiesa de haber hecho lo que hizo, ¿no? Tarde al tucumano Bueno, le ponía, dice, toda mi vida me atormentará constantemente el recuerdo del inaudito crimen que cometí. Temo siempre ser medido con la misma vara y muerto con el mismo cuchillo. Eso se lo claro, dice Urquiza a un tucumano. sí, sí. ¿Cuántos años? Bueno, pero la traición a Rosas no fue la única traición que cometió Urquiza, No, no, sino que no. después cometió otras traiciones, o sea que era una persona que estaba acostumbrada a tener esas actitudes, ¿no? No, Urquiza siempre estuvo con un pie en cada canoa. Vos fíjate, cuando la guerra Paraguay, él era con López, era digamos, como que tenían, él era padrino de uno de los hijos de López. Compadre. Compadre. Y hablaba con López y le decía que si Urquiza no lo dejaba pasar por Corrientes, los entrerrianos iban a ser la vanguardia del ejército paraguayo. Hablaba con Mitre, como que no se preocupe porque iba a estar de su lado, y mientras tanto hablaba con los brasileños hasta que le vendió los 30.000 caballos de el ejército correntino y listo. Lo dejó de lado a López y se hizo proveedor del ejército. O sea que Por siempre eso tuvo la misma actitud. claro, Y por claro. eso fue que le costó la vida, porque cuando la revolución jordanista quisieron que él se retire, porque la revolución jordanista se hizo hasta la desilusión de los mismos federales, porque Urquiza había traicionado a todos los federales del interior, al Chacho Peñalosa, a Felipe Varela, a todos, al mismo
López Jordán, que le querían mandar querían que mande tropa a Paraguay y se negaban a ir. Y terminaron lo quisieron hacer retirar y él se rebeló y lo mataron, así fue. Claro, claro. Así Bueno, Leonardo, cuando vos gustes, finalizamos la charla y la continuamos en cualquier otro momento con otros temas. Con este tema, con el que quieras, que te parezca. Está bien, ¿cómo no? ¿Cómo no, bueno, Leonardo? Bueno, ha sido un gusto. Y lo mismo para mí y lo mismo para un saludo para la gente que te sigue en tu página web. Bueno, muy bien. Bueno, chao Leonardo, buenas noches, chao. Buenos Aires tiene miedo, el desorden, la desquicia. Ya circula la noticia que va a imponer el respeto un ciudadano muy recto, que es coronel de milicia. Desde la guardia el monte vienen montados los colorados. Dicen que son salvajes, que a sangre y fuego no escuchan ruegos. Como buenos soldados se comportaron y regresaron. Cuando toma las riendas lo apoyan todos sin acomodo. Hay una compatriota siempre peleando, ya digo, pero ¿hasta cuándo? Ni el polvo de tus huesos aquí tendremos, eso dijeron. Si el padre de la patria le dejó el sable, ya es respetable. Les hizo la patancha a los ingleses y a los franceses. Traigamos sus cenizas desde Inglaterra pa' nuestras tierras. Dicen que un viejo juicio no lo permite, pero es muy lindo el convite.